Bueno, pues muy pendientes de Israel, de estas reglas, también desde luego de estas cuestiones nucleares. Vamos a mirar en este caso pues a uno de los países que sin duda está enfrentado con Irán. Este sí se tiene que ceñir a las reglas internacionales y además bueno, pues está en el foco desde luego de los medios occidentales. Vamos a hablar de Irán. El pasado viernes era protagonista por informaciones de Wall Street Journal. También la CNN apuntaba que estaba transfiriendo misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Enseguida la misión permanente de Irán ante la ONU negaba estas informaciones. Hoy el portavoz presidencial, el propio Nasser Kanani, ha vuelto a negar que hayan transferido misiles a Rusia. Dice bueno, pues que son neutrales en este sentido, que no están ni con Rusia ni con Ucrania en esta guerra, que no apoyan a ninguno de los dos. Y el que se ha dejado un poco abierta la puerta a la duda ha sido Dmitry Peskov, que decía bueno, pues que van a seguir teniendo relaciones con Irán y que estaba al tanto de esta información de Wall Street Journal sin llegar a negarla. Estaba hablando antes Gonzalo precisamente del cambio en el orden mundial. Bueno, pues uno de los puntos que demuestran esto es la relación, ¿no?, entre Rusia e Irán. Te quiero preguntar, Ezequiel, por esto, ¿no?, por estas informaciones en torno a los misiles. Ya saben nuestros espectadores que Irán es uno de los mayores suministradores de drones a Rusia, estos famosos Shahid, que bueno, son protagonistas de los ataques masivos que están teniendo lugar en las últimas semanas. ¿Cómo es la relación entre Rusia e Irán, Ezequiel, y cómo puede afectar también precisamente lo que aludía antes Gonzalo, ¿no?, el cambio en el orden mundial? Bueno, junto a esta negación de la información relativa al envío de misiles balísticos de Irán a Rusia, también apareció una versión, al menos publicada por CNN, bueno, apareció una versión de acuerdo a la cual uno de los miembros, de la Comisión de Seguridad Nacional iraní, de apellido Ardestani, básicamente convalidaba la entrega, realizaba la confirmación, en sus palabras, de la entrega de estos misiles, y consultado sobre la posibilidad de más sanciones, respondía también, bueno, ¿qué más sanciones? Si ya parecemos sancionados en todos los ámbitos de la economía, ¿verdad? La alianza entre Irán y Rusia fue generada por la política de hostilidad permanente de los Estados Unidos, en contraposición a lo sugerido por Kissinger a lo largo de muchos años, tanto como ministro de Relaciones Exteriores de Nixon, como así también en su labor académica, teórica, en el marco de las relaciones internacionales, en, en contraposición a su propuesta teórica y a su propuesta política de generar rupturas entre Rusia, China, Irán y la India. La política de Estados Unidos de hostilidad directa contra todos ellos determinó la creación de una alianza entre países no siempre amigos. Recordemos que las relaciones entre Rusia y China estuvieron caracterizadas por tensiones, lo mismo con Irán, bueno, otro tanto con la India. Pero la propia política de Estados Unidos generó esto y generó esta alianza, y en el marco de esta alianza, aunque aún no declarada formalmente, más allá de los BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái, bueno, Irán despacha armas a Rusia, tanto los drones como misiles. Corea del Norte despachó en algún momento alguno de estos llamados Kim Iskander, estos Iskander modificados por Corea del Norte. Despachó también más de 1 millón de piezas de artillería de 155 milímetros. China no quiere participar en el envío de armas directamente, pero sí realiza envíos de chips, por ejemplo, o de otros elementos utilizables tanto para la construcción de un horno microondas como de un misil. Así que esto aparece en el contexto de esos bloques cada vez más definidos, cada vez más enfrentados, y cualquier denuncia de Occidente o de la OTAN respecto a esto debe recordar que la OTAN despacha armas todo el tiempo.
y participa activamente en este conflicto, con lo cual, ¿con qué derecho puede un país o una alianza de países realizar una denuncia de la participación en un conflicto entre terceros si efectivamente ese mismo país o esa misma alianza también participa activamente? ¿Cuál quizás la diferencia en las participaciones? Bueno, a pesar del envío de armas occidentales, Ucrania parece perdiendo la guerra y en una situación cada vez más complicada, y por el contrario, los envíos de tanto los drones iraníes como la munición de 155 milímetros norcoreana, bueno, quizás ahora los misiles de corto alcance de Irán también vayan a generar una diferencia importante en el campo de batalla, pero eso lo presenciaremos en su debido momento. Pero bueno, por lo menos las armas recibidas por Rusia hasta ahora le ayudaron muchísimo, mientras que las armas occidentales enviadas a Ucrania, tanto los F-16 de entrega diferida, con bueno, ya la pérdida de uno, los tanques occidentales pensados para otro tipo de conflicto y por ende poco aptos para un conflicto de estas características, la munición escasa, sistemas de armas muy caros, súper complejos, sin la posibilidad de su utilización masiva en una guerra de desgaste, muchos obuses con problemas ya de desgaste de las tuberías, de los tubos de disparo, porque no puede, los materiales capitulan frente a un tipo de guerra basado en la masividad y en armamento confiable, no tan complejo, pero sí muy confiable y reparable rápidamente. Bueno, esa es la diferencia entre el envío de las armas de unos, mucho más útiles finalmente para la guerra, las de Irán y las de Corea del Norte, y de las de otros, ¿sí? Como por ejemplo los F-16 o los tanques Abrams, destruidos uno tras otro sin haber generado una diferencia en el campo de batalla. Esa es la situación en concreto. Y respecto a las posibles sanciones, una vez más, a Irán, bueno, Irán ya aparece sancionado de pies a cabeza como un paria de la comunidad occidental, no de la comunidad internacional, sino de la comunidad occidental. Recordemos además, por cierto, que las sanciones, eso debemos siempre recordarlo, las sanciones impuestas unilateralmente por un país o por una alianza de países por fuera del marco de las Naciones Unidas y más en particular de la Comisión de Defensa de las Naciones Unidas, en realidad representan una violación al derecho internacional, aparecen por fuera del derecho internacional. Eso debemos recordarlo también cuando cada vez más Estados Unidos y la Unión Europea establecen sanciones en nombre de la libertad, del orden mundial, del orden mundial basado en reglas, con medidas abiertamente ilegales y en contra del derecho internacional. Bueno, pues muy pendientes de estas medidas, de estas sanciones, que por cierto el propio Trump ha dicho, bueno, pues que no han servido para mucho más que para debilitar al dólar, precisamente una de las cuestiones, ¿no?, que están aprovechando ahora mismo los BRICS. José Luis, te quiero preguntar por esta misma cuestión, este supuesto envío de misiles de corto alcance de Irán a Rusia, y también cómo podrían afectar, cómo podrían cambiar la situación en el campo de batalla. Hombre, pues bien explicó un poco antes, hay una gran protesta y una gran visión crítica de gran parte de los países hacia lo que en definitiva es un intento de mantenimiento, ¿no?, de esa hegemonía estadounidense que parecía que estaba decayendo un poco en el mundo y que ahora, bueno, pues está pues en alianza con Gran Bretaña, con Australia, con Nueva Zelanda, buscando un poco ese mantenimiento de esa hegemonía anglosajona en el mundo. Y ha provocado que países con regímenes muy diferentes políticamente, como puede ser Norcorea o la teocracia iraní, etcétera, bueno, pues puedan tener la oportunidad de crear una alianza muy flexible. Lo están demostrando, como bien se ha dicho, con los suministros que están llegando a Rusia y van saliendo de ese aislamiento internacional en el cual estaban en compartimentos estancos, y por el contrario, bueno, pues también a nivel económico,
pues bueno, los BRIC están dando la cara, bueno, pues de un mundo que puede ser diferente, que parecía que solo era exclusivamente una alianza económica, pero que se está postulando abiertamente en diferentes campos, en el económico, en el financiero, también en el político, de que, bueno, pues ellos quieren presionar para crear un nuevo orden internacional frente a lo que hasta este momento podríamos estar denominando, bueno, una especie de orden internacional marcado por los países de estirpe anglosajona, que se considerarían por encima de las normas con respecto a los demás, que estaríamos, bueno, sumidos a tener que cumplirlas en ese aspecto, ¿no? Luego habría también otro tipo de circunstancias. El armamento más elemental, que es muy efectivo porque puede ser rápidamente, bueno, pues se puede producir de una manera más masiva para el conflicto. También la llegada de un armamento cualitativo, bueno, pues le puede dar desde luego un incremento y en algunos aspectos, bueno, pues el potenciar, ¿no?, ese avance que están teniendo, bueno, pues las tropas rusas en ese frente, por ejemplo, central del Donetsk, ¿no? Quizá una de las problemas que pueda tener Irán, que está negando un poco esa ayuda que, como sabemos, se está desarrollando, es que muchas veces ese armamento de alta tecnología que puede estar prestando, sí recibe, pues, por las circunstancias, componentes procedentes de empresas que a través de terceros países les han llegado y tienen su origen en empresas europeas, ¿no?, alemanas, holandesas, etcétera. Claro, eso sí que puede plantear que ese tipo de armamentos en el frente que puede caer en manos del enemigo pueda descubrir, bueno, pues que en esas líneas de producción hay unas empresas muy específicas que rápidamente podrían visualizarse y ver, bueno, pues que han estado negociando un poco en ese mundo de la sombra, bueno, pues con terceros países que a su vez pues llegaban sus componentes a la República Islámica de Irán. Como bien se ha dicho, Irán es uno de los parias en este momento. Lleva décadas, ¿no?, castigado por un orden internacional por sus posiciones políticas a nivel internacional. Ha creado, por tanto, bueno, todas las líneas B, C y D para poder mantener los suministros para su economía. Como vemos, un armamento incluso que ha conseguido regenerar y que es altamente apreciado por otros países. No puede, en ese aspecto, descubrir, bueno, pues que de repente habría empresas privadas del ámbito occidental, bueno, pues que estarían colaborando de una manera conocida o no conocida a través de terceros países socios que harían de intermediarios un poco en este aspecto, ¿no? Pues Gonzalo, antes de cambiar de tema, te quiero preguntar también por lo mismo, ¿no?, por esta supuesta ayuda de Irán a Rusia, cómo afectaría al campo de batalla y también un poco lo que decía antes Ezequiel. Claro, ya no le quedan muchas más sanciones, tanto a Irán como a Rusia, ¿no? Al final ya casi que pueden hacer lo que les da la gana. Sí, bueno, a ver, hay varios que quiero señalarlo, pero como decía Ezequiel también, efectivamente, y bueno, tú mismo lo has mencionado, Sergio, cuando Donald Trump ha dicho también sobre que las sanciones a países como Irán, países como Rusia, países en definitiva que producen crudo, porque esas sanciones también se aplicaron a Qatar, se aplicaron a Venezuela, obligaron el abandono del dólar. Es interesante esa comparativa porque, de hecho, lo que estamos viviendo, en mi opinión, es que precisamente los países que han crecido bajo la sombra de las sanciones son los que inevitablemente han tenido que desarrollar recursos propios para producir, que nos hablen de eso en España con la autarquía, ¿no? Es decir, que cuando un país le establece sanciones y lo aíslas internacionalmente del resto, no deja de producir, no deja de tener vehículos, salvo en el caso de Cuba, no deja de tener vehículos ni industria, sino que lo que hace es empezar a buscar formas de producirlos con otro tipo de alianzas o con recursos internos, como digo, autarquía, básicamente, desde el punto de vista económico. Hay varias claves antes de entrar en ese detalle. Yo creo que lo que hay que recordar, sobre todo respecto a este tema y a la audiencia, es que pensemos simplemente que Irán, en principio y en teoría, está al borde de una guerra directa con Israel y está además preparando su respuesta letal contra Israel, bla, 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 y todo esto. Por lo tanto, la capacidad productiva que tiene Irán no tiene nada que ver con la que tiene Estados Unidos o con la que tiene Rusia, obviamente, y por lo tanto no tiene demasiados recursos para estar vendiendo misiles precisamente que se supone que tiene que utilizar para atacar o para defenderse de Israel. Por lo tanto, aquí está el primer punto a destacar. Irán ha desmentido que esté vendiendo ese tipo de armamento.
claro que va a decir, no va a admitirlo tampoco, pero de todas formas es que el primer punto es que va a vender Irán si tiene que estar dejándolos en reserva para defenderse o para una presunta guerra como prometen que van a tener con Israel y que van a castigar a Israel. Si lo van a castigar y van a tener una guerra y realmente están al borde de esa guerra con Israel, necesitan probablemente tener todas las reservas armamentísticas que puedan. Por tanto, no creo que tengan mucho para poder venderlo, aunque también es cierto que los drones es reconocido que los ha vendido Irán a Rusia y que además hace pocos días llegaron una nueva partida de drones iraníes. Quizá tengan capacidad productiva suficiente para defenderse mismos y además para venderle a Rusia. Esto sería interesante, a menos que Rusia también esté dando algún tipo de contrapartida a ese tipo de defensa. Por lo tanto, por hacer una comparativa regional, tenemos Irán es al bloque ruso y China, lo que Arabia Saudita es al bloque estadounidense, con una mera diferencia sustancial, y es que Arabia Saudita es un país muy rico que importa todo el armamento que tiene, básicamente porque no tiene este tipo de sanciones. Su amigo es Estados Unidos y entonces lo aprovecha para vender todo lo que puede, y todo el excedente que saca se lo vende a Arabia Saudita. Pero Irán, en este caso, tiene que producirlo también por su propia cuenta. Amén de que, como ya hemos dicho, recientemente y con el cambio del orden mundial, estamos viendo que países como Rusia van a Irán y hacen acuerdos con ellos, en los que se presume que son acuerdos defensivos o tecnología defensiva, como los misiles, los sistemas antiaéreos S-300 que habría proporcionado Rusia a Irán en este caso. Que también proporciona a Siria, por otro lado, para proteger la única base militar que tiene Rusia en el extranjero, que es la base de Tartuz que tiene en la costa de Siria. Por lo tanto, yo creo que las piezas del tablero están puestas de sobra ahí sobre la mesa y nada de lo que esté ocurriendo ahora mismo en ese aspecto sorprende, porque es lo que cabría esperar en estas circunstancias. Repito una vez más, Estados Unidos, la OTAN, ha dado todo el armamento posible al país vecino con el que está en guerra Rusia, y Rusia evidentemente ha dicho, bueno, pues ya está, vamos a empezar a abastecer tecnológicamente y militarmente todo lo que podamos a los enemigos de los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos. ¿Y este caso cuál es? Pues evidentemente dar un apoyo incondicional armamentístico con Irán, y que Irán esté vendiendo misiles de este tipo a Rusia no sería nada descartable, porque es lo lógico, lo más racional dada la polarización de eventos que estamos viviendo.